Mientras indagaba para recolectar información al respecto, me encontré con que fuera de History no había videos que abordaran el tema sin involucrar la pasión en sí misma, pero aun si apartamos este hecho por un momento, hay un trasfondo bastante grande detrás. Quiero decir, ¿cómo se siente la crucifixión? La cultura se ha encargado de difundir una imagen muy específica sobre la crucifixión, un cuerpo postrado en un trozo de madera en forma de T minúscula atado con clavos. Lo cierto es que esto poseía ligeras variaciones en función de la época y de quién fuese el encargado de tal castigo, pudiendo ir desde una X, una Y, una T mayúscula o simplemente con los brazos colgados de manera vertical. Curiosamente, la elección de la forma de T parece tener una connotación simbólica detrás, pues para los griegos, de quien heredamos esa y otras letras, tenían vista la tau como un símbolo de mal infortunio, por lo que este detalle no fue dejado al azar. Pasando a los materiales utilizados, la arqueología moderna ha tenido una serie de problemas para encontrar tanto huesos de los desafortunados como los clavos que fueron utilizados. Sin embargo, conociendo el contexto tras la época tiene bastante sentido este hecho. En los tiempos en los que Grecia y Roma ejecutaban este tipo de prácticas con frecuencia, había una escasez de hierro, por lo que la falta de este material se optaba por usar cuerdas. Además de esto, algunas facciones judías veían a los clavos y todo material usado como parte de una muerte violenta como un amuleto que poseía propiedades curativas e incluso podía ser usado para una pócima de amor, por lo que la falta de restos no es tan extraña, aunque de los pocos que son conservados, ¿qué sabemos de ellos? Dependiendo de cuánto odio sintiesen los ejecutores respecto al condenado, había pasos que podían o no saltarse, pero parte de lo que la Biblia ha dejado saber es bastante cierto. Al menos por parte de los romanos, el infortunado era azotado antes de la condena principal y obligado a cargar el instrumento de su fin entre sus hombros. Para dar un poco de contexto a todo esto, una cruz pesaba en promedio unos 135 kilos, y si bien no se cargaban estos en su totalidad por lo imposible que sería para un solo ser humano, la parte que se podía arrastrar sí que cubría al menos entre 34 y 57 kilos. 57 kilos de agonía y de dolor bajo la luz de un intenso sol, estando ya débil tras haber experimentado los azotes. Una vez se llegaba al sitio, el tormento no mejoraba demasiado. Si bien ya se habló de que normalmente se usaban cuerdas a falta de clavos, en el caso de que los hubiera su posición podía variar. La palabra sherry, usada para describir dónde es que se colocaban, no hacía referencia directa a la mano, sino a la zona abarcada por todo el brazo. Aun con una colocación variable, normalmente se tenía presencia entre la muñeca, usando el radio y el cúbito como un medio de encaje. Por parte de las piernas, los restos que se han encontrado muestran la colocación de los clavos en los tobillos. Sumándole las representaciones gráficas que se guardan en distintas épocas, puede concluirse que se utilizaba un solo clavo para las dos piernas. Pero nuevamente, la cultura crea una imagen engañosa, siendo lo común que la posición en la que se coloque la víctima sea con las rodillas flexionadas, y reservado para algunas ocasiones, se tenía un escalón que le daba soporte a los pies llamado sedile. Con solo lo ya dicho, si se usa un poco la imaginación, se puede razonar lo horrible que debe sentirse estar en los zapatos de aquellos que sufrieron este destino. No obstante, hay un detalle que probablemente la mayoría se ha dedicado a omitir por accidente, pues mucho del arte que se dedicó a retratar esos horrores suelen darle vestimentas muy leves a los afectados, pero ante todo, vestimentas. Adentrándose en el contexto histórico, este castigo era una de las expresiones de odio máximas que podía dársele a un ser humano, por lo que darles una vestimenta no era un detalle que se tenía en consideración. Dejando de lado la humillación en la que se es colocado al estar expuesto de tal manera en un lugar público, piénsese más a profundidad. El crucificado duraba días ahí. Si necesitaba expulsar los desechos, lo hacía mientras aún estaba colgado. Al no tener nada que cubriera su cuerpo, eso se le impregnaban a él y a la madera. Con el pasar del tiempo y sumado al clima, eso traía insectos que se alimentaban de su cuerpo, siendo una pizca extra de sal a la herida. Estando suspendido en el aire por clavos que perforaron los huesos, con heridas en todo el cuerpo debido a los latigazos, agotado tras haber cargado la cruz que están usando para atormentarte, todo a su alrededor hace obvia la tortura. Sin embargo, ¿cuál era exactamente la causa de la muerte? Lo cierto es que en un panorama en el que ya se ha dañado de todas las maneras posibles a un ser humano, el fin de su vida podía darse de múltiples formas. La mayoría de estas eran oportunistas. Si no lo hacía la pérdida de sangre que causaban todas las torturas, lo hacía la sepsis generada por la exposición continua de heridas abiertas. O si de algún modo no se había perdido suficiente sangre, el resto se concentraba en las piernas debido a la gravedad, haciendo que el cerebro se quedase sin una distribución adecuada de oxígeno.
y en veces se debía a la pérdida de la respiración en algún punto. Si bien las pinturas hechas en las recreaciones no resaltan demasiado este aspecto, las cruces poseían una ligera inclinación. Sumada a la posición en la que se estaba, hacía que respirar fuera un proceso con cada soplo más difícil que el anterior. Era algo que se prolongaba por horas. Sin embargo, la agonía experimentada era alta desde el inicio. ¿Recuerdas el escalón que se colocaba en los pies que mencioné hace un rato? Su propósito no era otro que prolongar el sufrimiento que se podía experimentar. Los seres vivos tenemos un instinto de supervivencia intrínseco, y dado el escalón como una ayuda a prolongar nuestra vida, todos los afectados lo tomaban sin dudar. Mientras ellos trataban de aferrarse a la vida, los romanos solo se deleitaban en cómo una de las formas de dolor más grandes que podía ser infligida pasaba de unas horas a días, hasta que el condenado hubiese perdido toda la energía y del agotamiento dejase de respirar. Lo raro tras todo esto es que, aun tras ser un método hecho específicamente para dar fin a una persona, existe el registro de un superviviente. Si bien no se trató de alguien que logró escapar por sí solo, la historia detrás es impresionante. Flavio Josefo, un historiador de la antigua Roma, entre sus narraciones sobre la guerra de los judíos, menciona haberse encontrado tras un campo lleno de crucificados. De algún modo, logra encontrar a 3 personas aún con vida, lo que le motiva a ir corriendo rumbo al emperador suplicando clemencia. El emperador accede a sus palabras y ordena que se les baje y se les dé cuidado. Aún tras eso, solamente uno de ellos pudo recuperarse de tal tormento. El desglose médico es horrible por sí mismo. Aun con todo esto, ¿en qué momento la humanidad decidió que debía idear este método de tortura? El origen detrás de la crucifixión es una extraña serie de acontecimientos. En Asiria, lo que hoy sería la parte norte del Medio Oriente, los persas tenían entre sus creencias el zoroastrismo. Como una de sus múltiples enseñanzas estaba la adoración hacia el fuego de la tierra. Así, la conclusión inmediata fue que un castigo adecuado para alguien considerado vil era dejarlo clavado en el aire incapaz de poder tocar la tierra. Alejandro Magno, encontrándose en una región por la cercanía, observó esto y se fascinó con esta forma de castigo, tanto que decidió aplicarla a 2000 supervivientes mientras se encontraba conquistando Fenicia, otra antigua civilización del Mediterráneo, y de esa misma civilización se expande a Roma y eventualmente a Grecia. En el caso de Roma, el castigo era reservado inicialmente a esclavos, pero con el pasar del tiempo, las personas a las que podía designarse le fue expandiéndose, llegando a aplicarse a ciudadanos de clase baja, rebeldes, piratas y todo criminal al que se le guardase especial rencor. Eso escaló al punto en el que, si bien el método de ejecución se planteó como prohibido para cualquier ciudadano romano, eventualmente fue aplicado para alta traición al imperio. Siglos más tarde, con la llegada del cristianismo a Japón, también llegó el conocimiento sobre esta condena final. No obstante, los nipones no tuvieron suficiente con las bases ya construidas y le añadieron 2 variantes. Para los criminales usuales, tras haber sido atados a la cruz con cuerdas, se usaban lanzas que se pasaban por los alrededores del cuerpo. Incluso, suponiendo que el condenado no había podido llegar con vida al proceso, se seguía realizando usando su cuerpo. En caso de que se fuese cristiano, la cruz era colocada en un punto final de la costa y se esperaba que la marea subiese, un proceso que, al igual que por parte de los romanos, hacía que la persona presenciase su destino por días antes de que el golpe final llegase. Alcanzando la época moderna, en la Primera Guerra Mundial corrió el rumor sobre que soldados alemanes crucificaron a uno canadiense. Si bien hay fuentes que afirman que en efecto solo fue un rumor, otras definen la existencia del hecho. Sea cual fuese la verdad, no deja de probar el punto principal: el impacto que causa en las personas la noticia. Inclusive si las palabras no convencen, las imágenes sí que lo hacen. Con esa idea en mente, las fuerzas soviéticas adoptaron esta medida cuando tomaron Prusia al final de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad, el gobierno de Arabia Saudita mantiene el castigo en su jurisdicción. Como detalle final, simplemente deseo hacer un último énfasis en todo lo recorrido hasta ahora. La crucifixión puede que no sea el único método de tortura que existe, pero sí uno del que, seamos totalmente conscientes de la gravedad detrás de este o no, se encuentra difundido alrededor de todo el planeta. Es en esencia el ejemplo perfecto respecto a los horrores que puede desatar la humanidad contra sí misma. No solo era bien conocida en la antigüedad como una de las peores condenas a las que podía ser expuesto un individuo, sino que su conocimiento y expansión en civilizaciones se dio a través de la guerra, a través de las mayores acumulaciones de odio posibles. Cuando se hablaba de la existencia de pocos vestigios de estos actos por parte de los romanos, existía una tercera razón por la que casi no hay, y es que aquellos seres humanos que fueron llevados a experimentar esta agonía eran dejados en un sitio en el que cualquier ciudadano pudiese verlos, y sus restos no eran retirados de ahí. Sus restos desaparecían porque los buitres u otros carroñeros se los llevaban.
La presencia de este acto no es solo la posición estratégica de recordarle a la población qué le pasa a aquellos que cometen estos crímenes, es la encarnación más fuerte que podía darle la humanidad al odio, rebajando el cuerpo de los afectados a la nada, aplicándose solo a aquellos que los hombres querían retratar como la parte más baja de los suyos, rompiéndole los huesos con un pedazo de hierro a aquellos que les tuvieran especial odio. Con todo esto, pretendo hacer ver que la crucifixión no solo fue un castigo que deba ser recordado con un símbolo religioso. La crucifixión debería ser recordada como la manifestación máxima de lo que ocurre cuando los humanos son consumidos por el odio hacia sus semejantes. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Olvidé algún detalle? ¿Me equivoqué de alguna forma? Agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios.